Buenas tardes para todos los que nos acompañan a esta hora. Queremos ir probando que efectivamente nos están escuchando mientras damos inicio a esta sesión. Y en breve van a ver una presentación proyectada. En aras de la puntualidad, les damos la bienvenida a esta sesión virtual, Repensando el turismo en un nuevo contexto, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, en conjunto con Asocajas. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo, la maestría en estudios sobre sustentabilidad y la línea de investigación en sostenibilidad, ambiente y desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. Quienes estén interesados de pronto en recibir mayor información sobre estos programas o sobre los proyectos que se desarrollan en esta línea de investigación, nos podrán escribir al correo CIDERinformación o a la línea de WhatsApp 350-682-1133. De todas formas, les vamos a compartir esta información a través del chat. También les recordamos que van a poder escribir sus preguntas o comentarios a través del chat durante la actividad y al final vamos a abrir un espacio para responderlas. Les damos las gracias a todas las personas que a esta hora nos están acompañando desde diferentes puntos de Bogotá, diferentes regiones de Colombia y de América Latina. Sin más preámbulos, entonces, voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy para realizar esta reflexión sobre el turismo. Carolina Lara, quien es actualmente líder de educación, cultura, recreación, turismo y deportes del gremio de cajas de compensación familiar, Asocajas, está hoy con nosotros. También nos acompaña Clara Inés Sánchez, quien es asesora de entidades públicas, nacionales y distritales, y también se desempeña como profesora universitaria en diferentes maestrías de turismo. Freddy Zapata, quien actualmente es profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, y sus ejes de investigación principales giran en torno a la innovación y a la creación artística. También está con nosotros Gabriel Murgía, quien es planificador territorial, arquitecto y magíster en urbanismo, y actualmente está vinculado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la asistencia técnica a los municipios en asuntos de ordenamiento territorial. Está con nosotros hoy también Rosa Margarita Figueredo, arquitecta con trayectoria profesional y académica en el sector de turismo y en el campo de patrimonio cultural, y ha sido funcionaria pública y consultora en organizaciones de turismo a nivel nacional y distrital. Por último, está con nosotros Carlos Zorro, profesor asociado del CIDER, cuyos temas principales de investigación están relacionados con el desarrollo regional y local y la ética y responsabilidad social. Adicionalmente, dirigió el proyecto sobre lineamientos para la política, plan estratégico y plan de acción para el turismo en Bogotá, adoptados por el Consejo de Bogotá y en el que participaron además los demás ponentes que están hoy en esta sesión. Les damos las gracias nuevamente a todos por acompañarnos y los dejo en compañía del profesor Carlos Zorro, quien además será el moderador de esta sesión. Adelante, Carlos. Gracias, Susana. ¿Me escuchan bien? Bueno. Se te escucha bien, sí. Perfecto. Entonces, muchas gracias, Susana, por la presentación y a todos ustedes por la compañía en esta sesión. La idea es conversar un poco sobre las implicaciones del turismo frente al trabajo de recreación
y de oferta turística que hacen las cajas de compensación. Todos conocemos la importancia del trabajo que hacen desde esa perspectiva las cajas, ya que ellas realmente son la entidad principal que le está dando oportunidad a la población de distinguir, particularmente de bajos ingresos, de acudir a unas actividades de este tipo que difícilmente están a su alcance. Pero resulta, y todos lo sabemos muy bien, que el turismo es una de las actividades más golpeadas por la pandemia actual. Y esto no solamente les ha impedido continuar prestando sus servicios, sino que ha afectado su operación y ha afectado sus finanzas. Por esa razón, entonces resulta muy pertinente preguntarse, en primer lugar, no podemos seguir indefinidamente y no se va a seguir indefinidamente en esta situación. Las cajas paulatinamente y bajo ciertas condiciones van a abrir poco a poco sus servicios y la pregunta central es que ya tenemos que preguntarnos cómo enfrentar satisfactoriamente el nuevo contexto generado por COVID-19. No podemos seguir haciéndolo de la misma manera como veníamos haciéndolo anteriormente. Tenemos que pensar en nuevas formas, Freddy, por favor, de continuar prestando el servicio de las cajas. O entonces la reflexión que vamos a hacer aquí se refiere principalmente a esto, cómo abrir, repito, las cajas de nuevo al turismo en una condición que es distinta. Pero obviamente la situación de cada una de las cajas es distinta. No es la misma la que puede tener una caja en una zona de tierra fría que la que puede tener una caja que opera esencialmente en tierra caliente y donde las piscinas, por ejemplo, son un elemento fundamental. Por esto, las ideas que hay que plantear para su reactivación desde el punto de vista turístico no pueden ser las mismas, no pueden aplicarse indiscriminadamente a todos los centros manejados por las cajas. Ustedes saben, y ahorita nos lo va a hablar Carolina más, que ellos manejen las cajas, están manejando tanto centros recreativos como centros turísticos, como hoteles, como otras ubicaciones donde prestan sus servicios. De todas maneras, lo único que sabemos es que para esa reapertura vamos a requerir por parte de las cajas, de sus asesoras, asesores y además, obviamente, de la misma población que va a obtener los servicios y de las empresas que obtienen los servicios de las cajas, una buena dosis de creatividad e innovación. No podemos seguir, repito, como ya lo he dicho varias veces, actuando en la misma manera. Entonces hay que ver desde el punto de vista de la creatividad qué surge, cómo se inventan unas formas adecuadas para que con el mínimo riesgo posible se preste un servicio de la más alta calidad. Y esta creatividad tiene que convertirse en innovaciones en la práctica. Entonces, la idea es que para contestar a estas preguntas, a esta pregunta clave que hicimos hace un momento, tenemos que combinar tres elementos básicos. Por una parte, los protagonistas de los servicios turísticos. Por otra parte, los escenarios y el contexto. Y por otro lado, el tiempo que nosotros manejamos de corto, mediano y largo plazo. Hay que plantear unas estrategias que hay que ir avanzando en el tiempo. Unas cosas para el corto plazo, luego para el mediano y luego para el largo plazo. Entonces, aquí vamos a hacer referencia a estos tres elementos. No los vamos a tocar de manera absolutamente rígida. Vamos a hablar primero de los usuarios, luego de los empleados, luego de los pero sí vamos a hablar de estos temas en una o en otra forma permanentemente. Entonces, estos tres elementos, repito, los protagonistas, ¿quiénes son? Los usuarios de los servicios, principalmente, que son los turistas y los visitantes. Ellos son fundamentales porque para ellos va dirigida la acción de las cajas de compensación. En segundo lugar, los empleados. Los empleados que son el elemento fundamental por medio de quienes se prestan los servicios y que tienen no solamente que tener toda la protección en esta situación post pandemia, sino que además tienen que tener la capacidad de atender
las situaciones nuevas que se van a presentar, de atender las nuevas modalidades de servicio y tener una capacitación para responder a la creatividad nueva y a las innovaciones que se van a dar. Los protagonistas. Por otro lado, los centros y su entorno. Cuando hablo de los centros, hablo de todos los distintos tipos de establecimientos que son manejados por las cajas. Entonces, ¿cuáles deben ser las infraestructuras, los equipamientos? Seguramente tienen que cambiar. Seguramente hay que buscar forma de minimizar las condiciones de hacinamiento o de alta concurrencia. No diría que antes hubiera hacinamiento, pero sí había alta concurrencia en determinados salones y en determinados sitios. ¿Cómo se va a manejar eso? Por otro lado, el contexto físico y lugar de los lugares. En este momento, en muchos sitios, si usted ve que llega mucha gente al municipio, pues los residentes en ese municipio se van a ver quietos, se van a ver molestos, por ejemplo. Aquí esta cantidad de gente que está llegando puede venir con el virus, voy a traer con el contagio. Entonces, ¿cómo lograr que las personas de esos sitios encuentren realmente que la presencia de personas que van a utilizar los centros no va a ser perjudicial para ellos, porque van a encontrar todas las condiciones de seguridad, no solamente para quienes hacen uso de los centros, sino para la población de los lugares donde se encuentran los centros? Esto también me parece que es absolutamente esencial. Entonces tiene que haber un contexto que también tiene que ser manejado. No podemos contentarnos con manejar los centros, con entender cómo los centros deben funcionar mejor, sino que tenemos que lograr que esos centros se articulen de manera armónica con la sociedad de los municipios donde se encuentran, de las comunidades donde están, y además con el contexto físico que cada vez tiene mayores exigencias de protección. Finalmente, las cajas son unas instituciones que como tales tienen una administración, tienen unos recursos que manejar, tienen que operar con una suficiente solvencia. Entonces hay que mirar también cómo las cajas van a responder a esos protagonistas, a las nuevas exigencias de los centros y su entorno, para que de manera que no sea catastrófica desde el punto de vista financiero y administrativo puedan operar. Esa es básicamente como la idea de los temas que vamos a discutir en esta sesión, Freddy, por favor. Y entonces quisiera darle la palabra a Carolina Lara, quien, como ya nos la presentó Susana, viene de Azocajas y nos va a hacer una presentación un poco de la importancia de Azocajas del turismo social en este momento dentro del contexto del turismo en Colombia. Carolina, por favor. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todo el CIDER y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes por este espacio. ¿Me ayudas, Freddy? Gracias. Bueno, una de las preguntas y conectando un poco a lo que el profesor Carlos decía, es que las cajas son un sistema, además de una entidad, de una institución, son un sistema y estamos en la procura de generar este ecosistema de desarrollo que genere bienestar en las comunidades, que procure seguir afianzando la clase media con esta crisis. Y vamos a ver en la presentación un poco cómo esta crisis se vuelve una oportunidad. En este momento tenemos más de 310 unidades de servicios cerradas, son 50 centros vacacionales, están los centros recreacionales que son más de 250 y los parques temáticos 14. Tenemos 58 hoteles cerrados, tenemos nuestras agencias de viaje, las propias, las que están operadas también, los gimnasios, todos los servicios y todos los paquetes turísticos cancelados, aplazados. Uno cuando ve este panorama, pues se llena como del temor y de la angustia y de la incertidumbre que está viviendo no solamente el turismo en el gremio del subsidio familiar, sino todo el sector turismo. Sigamos, Freddy, por favor. Pero hemos tomado varias decisiones al interior del sistema. El primero es entender que el aislamiento social no es sino el aislamiento físico. Hemos pasado de ese aislamiento social que nos han dicho
a sentir y a querernos sentir cerca de los hogares. Es la primera vez que estamos dentro de las casas con todos los servicios de las cajas de compensación familiar. Entonces, porque no solamente estamos con turismo, con recreación, con deporte, estamos con educación, estamos con salud, estamos generando los subsidios en empleo. Entonces, de todas las formas, con todos los servicios, seguimos acompañando a las familias, seguimos generando bienestar en medio de toda la incertidumbre y temor que se tiene. Entonces, pasamos del aislamiento físico para acercarnos socialmente al alistamiento. Y esa fase de alistamiento que tiene, tenemos hoteles y centros en diferentes regiones del país que se han dispuesto para la atención del personal médico y los pacientes. Nosotros somos conscientes de la importancia de cuidarnos entre todos y se han dispuesto con todos los protocolos de bioseguridad distintos escenarios para que el personal médico pueda llegar a nuestros hoteles y nuestros centros vacacionales a descansar, ahí tienen el alimento, y así ellos también se sienten tranquilos de no exponer a sus familias cuando regresan del trabajo. Tenemos también el cuidado de los trabajadores, seguimos garantizando al personal que está en todas las cajas, que son 78.613 personas, pero al personal de turismo también. A pesar de todas las infraestructuras que vimos cerradas, 13.000 personas siguen trabajando con las cajas, seguimos procurando ese acompañamiento. El acompañamiento en los hogares, como les decía, hemos desarrollado diferentes estrategias, no solamente virtuales, porque parte de la población beneficiada no tiene internet. Entonces, hemos llegado con otras estrategias de llamadas telefónicas, de perifoneo, de radios comunitarias, pero no solamente para darles un momento de ocio y de ocupación del tiempo libre, sino también para generar herramientas de convivencia. A los niños en otros servicios estamos llegando con alimento, la canasta de alimento que nos ha dicho ICBF para menores de 6 años. Estamos llegando con todos los servicios para acompañar a las familias y estar más cerca que nunca, socialmente, no físicamente. Y la oportunidad en la crisis, cómo nosotros nos repensamos y empezamos a actuar y empezamos a tener decisiones definitivas para acompañar a las familias, porque todos estamos viviendo un momento, toda la humanidad está viviendo este mismo escenario que nos genera miedo. ¿Y eso a qué nos lleva? A rediseñar nuestros productos, a estar más cerca del turismo social. Sigamos. Entonces, lo primero, el sistema de subsidio familiar es único. Las cajas de compensación familiar en el mundo, tenemos muy pocos referentes que todavía existan. Sin embargo, seguimos siendo un sistema único que está acompañando a las familias y no hay otra entidad en Colombia que en este momento esté dentro de las casas como estamos desde las cajas de compensación familiar. En esa etapa de alistamiento, ¿qué hemos hecho? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Y qué venimos haciendo desde antes? Porque venimos repensándonos desde antes. Ya este es el momento de alistarnos. Entonces, venimos fortaleciendo un esquema de intercambio turístico, quizás antes con una visión un poco más cercana a 2020, ahora lo queremos ampliar al 2025 y seguir ampliando el plan y el fortalecimiento del intercambio. ¿Qué es esto? Que si una persona entra a una caja, puede utilizar las infraestructuras de otros lugares del país, porque entra al sistema de subsidio familiar. Entonces hemos hecho ya unos acuerdos, hemos avanzado en procesos legales y estamos en este momento frente a un reto tecnológico que se vuelve muchísimo más necesario frente a las herramientas digitales que cualquier persona en cualquier lugar pueda acceder a las infraestructuras del país que tienen las cajas de compensación. Sabemos que el turismo social en este momento es central y es central porque desde hace tiempo venimos trabajando con que es un turismo que lejos de ser el turismo de pobres, porque en algún momento se ha hablado de ese turismo y no es un turismo de calidad, es un turismo sostenible, es un turismo que tiene un compromiso con las comunidades. Entonces, intentamos siempre generar, ser actores de desarrollo y generar el empleo en la región, comprar los alimentos de la región, emplear a la gente de la región. Entonces, vamos organizando de verdad el turismo sostenible en el país y un turismo que sea accesible. Entonces, desde el año pasado y antepasado venimos trabajando con la Cámara
Catalana, con la Cámara de Comercio Colombo-Catalana, en este enfoque también de ser accesibles y cómo nuestras infraestructuras todas son para todos, pensando en todas las poblaciones, porque atendemos familias, atendemos niños, personas adultas mayores, personas, mujeres embarazadas y algunas personas con discapacidad y algunas personas, en fin. Entonces, hemos hecho las adecuaciones, se siguen haciendo adecuaciones, pero en este momento el enfoque sigue siendo accesible y bioseguro. Ese es uno de los temas que empiezan a activarse. El descanso de los trabajadores, sabemos que nos enfrentamos también a unas vacaciones que ya se acabaron. Los trabajadores ya no tienen vacaciones, entonces también una incertidumbre. Desde hace un tiempo también con Viceministerio de Turismo se viene trabajando en cómo hacer posible el descanso de los trabajadores. Nosotros estamos hablando de posibilitarle económicamente a todos los trabajadores que vayan a descansar. Pero en este escenario empieza a ser también necesario el descanso, porque hemos estado en casa, muchas personas han tenido que salir, pero es necesario entonces seguir descansando y ese descanso va a ser entonces el fin de semana. Quizás no vamos a tener la posibilidad de viajar a otras partes y tendremos que enfocarnos en ese turismo más local, más de salir a la montaña, más de disfrutar en casa, en las visitas con la gente, pero organizado en nuestros centros, que garanticemos allí todas las medidas de bioseguridad. Y esto es algo que las cajas pueden garantizar. Incluso uno de los temas en los que estamos avanzando también es cómo hacer el deporte en nuestros centros, porque nosotros sí que podemos generar la seguridad que necesitan las personas. Si usted sale al parque, quizás haya mucha gente, quizás en la calle también ya haya mucha gente, pero en el centro recreacional sí que puede sentirse seguro, porque además de los espacios gigantes que tenemos, tenemos las medidas y la posibilidad de garantizar esa seguridad. Y la funcionalidad de la información territorial. Venimos trabajando también con esa base de datos, con esa información que se tiene de todos los servicios sociales que ofrecen las cajas, de manera que en este momento es aún más importante articularse entre todas las áreas. ¿Qué está pasando en educación y qué está pasando en salud al tiempo? ¿Qué está pasando en turismo? ¿Qué ha pasado con el empleo, con la vivienda? Y son los servicios que tienen las mismas cajas. Entonces, volverse estos centros de pensamiento, estos tanques de pensamiento súper importante para poder reactivar todos los sectores de la economía. Y en la activación tenemos, primero, el día 1 no es cuando se abran los hoteles, no es cuando se abran nuestros parques y los centros. El día 1 es ahora. ¿Y por qué es ahora? Porque tenemos que empezar a ejercer, a buscar y a preparar todos los protocolos, hacer que esta red de turismo social sea biosegura. Entonces necesitamos capacitar a nuestros trabajadores, vamos a hablar de eso más adelante, implementar todos los protocolos, apoyar a los proveedores, cada caja conoce los proveedores que tiene, revisar cada clúster que sea libre de COVID. Y el turismo social definitivamente se convierte en una herramienta de reactivación social, con garantía del bienestar de las familias, con reencuentros seguros. Los trabajadores y las empresas, ya los decía, pues necesitamos descanso. A pesar de haber estado en casa, se necesita el descanso. Hay una base de datos de empresas y trabajadores que siempre va a facilitar un poco más ese ejercicio que se tiene desde el turismo, porque tenemos el 1 a 1, tenemos las personas que están empleadas en este momento, se puede ofrecer subsidio, es el momento de articularse como nunca con esos créditos sociales que ofrecemos, con esas cuotas monetarias, con la articulación con las empresas para las libranzas. Yo creo que esa es, Freddy. Bueno, muchas gracias, Carolina. Vale. Entonces, nos gustaría que la doctora Clara Inés nos comentara básicamente los elementos que considero oportunos en términos de contexto del turismo. Y yo quisiera antes invitar a los asistentes les recuerdo que si tienen alguna pregunta, algún comentario, lo vayan anotando en el chat y al final, con mucho gusto, trataremos de darle respuesta a algunos de esos comentarios. Clara Inés, por favor.
Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes. Carolina, muchas gracias por esa maravillosa introducción, Carlos y compañeros. Bueno, digamos que lo que nos tiene aquí congregados pues son problemáticas que nos puede haber generado, digamos, esta pandemia, que en términos generales, y pues digamos que da gusto escuchar, digamos, que las cajas de compensación, que Asocajas y todo este sistema tan único, tan colombiano también, ¿no? Porque de alguna manera pues han sido como una punta de lanza de lo que son el subsidio familiar y todo a nivel de América Latina, incluso a nivel mundial, pues escuchar y conocer que el universo de las cajas ve unas grandes oportunidades como en realidad debe verlo todo el mundo. Es decir, a todos nos asusta, no es, digamos, un secreto, pues que estamos abocados incluso a una recesión económica que esperamos que no sea tan grande, pero que en términos generales podríamos agregar que, digamos, desde el turismo, ¿sí? El turismo como industria, pues como bien lo decía o lo citaba el profesor Carlos Zorro, es una de las más afectadas a nivel mundial. Estamos ante algo que es, y fíjense esta paradoja, algo que es temporal y circunstancial, pero con efectos de mediano y de largo plazo, porque los efectos, digamos, inmediatos, de hecho, Carolina Lara los ponía muy bien todas las acciones que ya se están tomando, pero digamos que hay que irse preparando, como muy bien lo decía ella, para el alistamiento, para hacer frente a cualquier problemática que pueda sobrevenir. Entonces, este contexto que yo creo que es importante tenerlo en cuenta si es transitorio, es coyuntural, es grave, porque no podemos decir que no sea grave, y es planetario. Eh, lo que pasa en los mercados mundiales, pues puede tener efectos, o tiene indudablemente por la globalización, efectos colaterales en nuestras economías, pero como repito y reitero, como lo señala Carolina, eh, se trata es de saber funcionar con la pandemia, porque no se puede parar. La vida sigue, hay que continuar, lo que hay es que saber funcionar con esa pandemia, según los expertos, en más o menos hasta el 2021. Todavía no es seguro si son 6 meses, son 3 meses, pues porque de todas formas estamos ante una incertidumbre en donde lo único certero es que en este momento el tema de bioseguridad y autocuidado vienen siendo pues los mínimos básicos. Carlos, ¿podemos pasar? O Freddy, no sé quién está manejando la presentación. Ok, entonces, gracias Freddy. Lo que observamos acá es la proyección, por ejemplo, de la operación que hacen la Organización Mundial de Turismo, hace una previsión de llegadas internacionales con un descenso violento, pero ojo, son internacionales, porque lo que está llamado a reactivar el turismo en el mundo es precisamente el mercado doméstico, y en eso pues las cajas de compensación tienen una oportunidad y tienen ventajas también importantes en ese sentido. Eh, y aquí también estamos viendo, por ejemplo, este es un cuadro, una tabla de la empresa, de la consultora Deloitte, de hace muy poco, es de finales de marzo, en donde podemos ver que siempre en un cuadrante, en un plano cartesiano, pues los temas que están relacionados con el turismo, como los que estamos viendo aquí, pues están en, digamos, en déficit, pero cómo el turismo doméstico empieza a recuperarse y cómo las predicciones son que a comienzos del próximo año se empezaría a reactivar el turismo internacional. Es decir, no es tampoco un panorama aparentemente excesivamente extenso, pero sí es algo que hay que
afrontar y que hay que alistarnos para afrontarlo y que creo que es lo que se está haciendo, un trabajo en un plazo que ya ni siquiera es corto, sino inmediato, y un trabajo en el mediano plazo. Aquí simplemente para mostrarles, digamos, el panorama del sector turístico en general a través de la hotelería como uno de sus prestadores de servicios turísticos por los volúmenes de dinero e ingresos que maneja. El año pasado cotizaba 14.4 billones de pesos de ingresos, mientras que la caída por el cierre de la pandemia lo tiene en este momento en 1.2 billones de pesos de pérdidas hasta la fecha. Entonces, pues eso nos puede dar la magnitud, una visión de la magnitud de lo que se afronta, pero también de las oportunidades que puede haber. Pasamos a la siguiente, Freddy, gracias. Bueno, aquí pensando en las cajas, ¿sí? En que hay una conexión de la operación de las vacaciones, además porque las cajas tienen, digamos, la particularidad de estar diseminadas por el territorio nacional, o sea que su vínculo con las regiones es muy fuerte. Pues, si pensamos en la oportunidad que se nos está presentando en este momento con la reactivación desde el turismo doméstico, o sea, donde todas las acciones, los incentivos, las medidas más bien que esté tomando el gobierno nacional, pues van a favorecer estos intereses, vamos a tener que hacernos unas preguntas, digamos, en lo inmediato para complementar la labor que están haciendo ya de por cajas, es preguntarnos sobre la articulación con la gestión turística sectorial y local. Es decir, hay que mirar cómo se puede regionalizar el país, si la reapertura de los municipios y de las empresas también o de los trabajadores, porque hemos visto que esto viene en una gradualidad. Ahora por empresas o por trabajos esenciales, más adelante vendrán otros. Muy recientemente, hace muy poco, precisamente menos de media hora quizás, me llegó un informe de la CEPAL sobre América Latina y un poco a qué se debe enfrentar en este momento América Latina, en donde el panorama para Colombia es intermedio, no es tan delicado como puede ser para otros países según estos datos, pero en términos generales, pues sí va a haber una crisis. Se presume un 5.3% de la disminución del PIB y de un punto 4.4 puntos de aumento en los porcentajes de los niveles de pobreza. Sin embargo, uno de los aspectos que veía en este informe es que Colombia tiene la particularidad de estar en un nivel intermedio y de estar en unos niveles de que si bien hay informalidad, hay también trabajo protegido, es decir, hay un trabajo formal, hay unas medidas que se están tomando para proteger precisamente ese trabajo y parte de la protección de ese trabajo está muy relacionada con los parafiscales, ¿cierto? Con todos estos pagos que puedan recibir las cajas de compensación familiar y además, como bien lo decía Carolina, están entrando en las familias, están entrando. Hay un tema que señala la CEPAL también que es muy importante y es que habla de las oportunidades en términos de rediseño y de productos también. Digamos que hay que pensar en el rediseño, entonces como lo decía el profesor Zorro al comienzo, cuando él decía una dosis de creatividad, que es lo que se necesita en este momento, pues es uno de los temas. Y PAL dice que se está trabajando avanzando en un pacto social que va a estar muy centrado precisamente en el bienestar y en los derechos. Nuestro artículo 52 de la Constitución Política pues nos habla precisamente de ese derecho fundamental, ¿cierto? Del derecho al descanso y al ocio. Y ese es el centro de las cajas, el descanso, ¿cierto? Entonces es
una oportunidad que se está presentando allí y además el hecho de que haya una distribución espacial interesante concuerda con las recomendaciones de CEPAL para que haya una focalización territorial. Entonces, si pasamos en esta diapositiva al corto y al mediano plazo, la definición de los grupos de interés sectorial y local vendría siendo una de las preguntas que tendremos que respondernos, de los focos que hay que revisar, y en el mediano plazo preguntarnos por una gobernanza local hacia la sostenibilidad, que concuerda muchísimo con toda esta nueva visión de un turismo social, ¿cierto? Una nueva visión de un turismo social que ya no es el turismo de los pobres, que además no es porque sea o no, porque es un derecho, pero que estaba asociado como a lo masivo, a calidades inferiores. Era un imaginario que de hecho se ha venido rompiendo, pero que esta es la oportunidad precisamente de poder entender verdaderamente de qué hablamos cuando se habla de un turismo social, y es de garantizar ese derecho de acceso al descanso, de garantizar el derecho de acceso a la cultura, y en ese sentido pensar en una gobernanza hacia la sostenibilidad debería de ser una de las preguntas o interrogantes que se abren en esta sesión para poder empezar a repensar ese turismo social. Listo, Carlos, gracias. Muchas gracias, Clara. Entonces, hemos hablado un poco del contexto. Invitaría entonces a Gabriele Murgia para que nos comente algo específicamente relacionado con las instalaciones y también la relación de estas con el contexto. Les recuerdo a los panelistas, no me recuerdo yo también, que tenemos que ser breves para que nos alcance el tiempo que nos han sido asignado. Gabriele, por favor. Gabriele. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Adelante. Listo, muchas gracias, Carlos. Vuelvo a saludar. Estaba con micrófono apagado, perdón. Entonces, para el tema sobre los centros prestadores de servicios, la infraestructura y los equipamientos asociados de los centros vacacionales y todos los servicios que prestan las cajas, yo había preparado como unas preguntas directoras para después abrir la conversación y la discusión sobre cuáles podrían ser las salidas frente, digamos, a esta situación. Y digamos, no simplemente para enfrentar esta situación de la pandemia, que de pronto puede ser como un llamado de alguna forma a ser un poco más resiliente, más flexibles, tanto en el diseño de nuestros servicios como también en las infraestructuras y equipamientos que apoyan el funcionamiento de esos servicios. La pregunta, de hecho, era esta. ¿De qué manera las infraestructuras, servicios y productos turísticos de la caja de compensación se diferencian de acuerdo con el contexto donde los servicios se prestan? No simplemente, digamos, desde el contexto físico, sino también cultural y lo que es el territorio, de alguna forma. Es muy importante lo que estaban destacando al comienzo, tanto Carolina como Clara Inés, sobre efectivamente este carácter regional que tienen las cajas, el arraigo al territorio y cómo esto efectivamente puede eventualmente enfatizarse más a futuro para que efectivamente se logre de alguna forma atacar bajo esos supuestos los problemas que nos está conllevando en este momento la pandemia, y pues no sabemos a futuro qué más cosas puedan surgir. De hecho, incluso cuando hablamos del tema de sostenibilidad, estamos hablando de escenarios de largo plazo. Entonces, de alguna forma, esta coyuntura nos ayudará incluso a prepararnos a ser más resilientes frente a otros eventos perturbadores pues, de la actividad pues, en general del territorio y en este contexto específico de la caja de compensación. Frente, digamos, a este panorama desestabilizado, realmente pues surgieron muchas oportunidades. Aquí he destacado como cuatro que me parece interesante discutir sobre ellas. Entonces, es la diferenciación según el entorno físico y cultural, que nos permitiría eventualmente que cada caja en sus regiones puedan tener como un valor añadido frente, digamos, a las propuestas que se pueden tener para enfrentar la pandemia, bajo diferentes, digamos, supuestos que podemos entrar a discutir más adelante.
Pues como condición mínima, ya lo dijeron los demás panelistas, la revisión de los protocolos de sostenibilidad frente también a los de bioseguridad. O sea, ahora obviamente está todo el tema de bioseguridad, que está muy en auge por la coyuntura, será el primero que vamos a atacar obviamente en la inmediatez, ni siquiera en el corto plazo, sino en la inmediatez, pero creo que es una ocasión más para tender a una sostenibilidad un poco más efectiva, un poco más operativa. Y yo creo que esta coyuntura nos ayudará a enfrentar el problema, sobre todo hablando desde el punto de vista ambiental, ante todo, porque, pues, como les decía, ahora tenemos la pandemia, dentro de 20 años vamos a tener unos cuantos problemas de cambio climático. Pues eso es como algo que toca tener en consideración. Y ya hablando un poco más de la cuestión ya más ligada a Colombia y los temas de la caja de compensación, relacionándome otra vez a lo que dijo Carolina al comienzo, hay un tema de descanso que puede venir menos en este momento porque muchas empresas han de alguna forma optado para mandar a vacación anticipada a los empleados. Sin embargo, creo que dependiendo del sector donde la gente está trabajando, hay una probabilidad de impulso a la desestacionalización que de pronto puede ayudarnos tanto a rediseñar nuestro servicio, la infraestructura que apoya el servicio y mirar un poco cómo flexibilizarnos también desde la empresa para hacer que toda la economía funcione, en este caso también los servicios que ofrecen las cajas. ¿A qué me estoy refiriendo puntualmente? Hace unos días la alcaldesa de Bogotá ha propuesto y están estudiando una posibilidad de funcionamiento de la ciudad 24 horas. Esto probablemente podrá escalarse también a otras realidades departamentales, metropolitanas que hay en Colombia, donde pues básicamente proceden gran parte del turismo eventualmente que se pueda desarrollar a escala local. Y esta flexibilización de pronto puede ayudarnos a pensar cómo lograr tanto el funcionamiento dentro, digamos, de un contexto de menor afluencia, pero de afluencia más constante, evitando, digamos, esos picos estacionales que obviamente ahora no podemos soportar por obvias razones, y cómo distribuirlos para que pues funcionemos y esté beneficiado tanto el sector como tal, el prestador de servicio, como los que reciben el servicio, en este caso los turistas. Mirando, digamos, estas propuestas a lo largo de pues, la acción inmediata, el corto plazo y más a futuro, hay como una propuesta de cuál podría ser como la ruta crítica a seguir para emprender, digamos, estas acciones de mejoría sobre el servicio y las infraestructuras. Primordialmente, pues deberíamos hacer como una caracterización y categorización de los que son nuestros centros y los equipamientos que prestan los servicios. A partir de eso, mirar cuál era, por ejemplo, la carga pensada a este momento, cómo debería eventualmente recalcularse, siempre busco obviamente un equilibrio financiero porque pues mantener esas estructuras abiertas comporta unos costos y hay que ver, digamos, cómo solucionar ese problema. De manera circular a esta temática, se debe revisar la modalidad de operación. Entonces, a la hora que yo encuentro una solución para la operación, tengo que volver a mirar si la capacidad de carga es optimal de acuerdo a los temas de bioseguridad y sostenibilidad ambiental y financiera. Terminada como esta pequeña parte, seguiría como en el corto plazo la adecuación de los espacios existentes y a partir de esto repensar cómo construimos los nuevos espacios, frente, digamos, como a la expansión eventualmente de los centros. Vendría después a mediano plazo ya una fase de implementación de estas iniciativas y a largo plazo, obviamente, el monitoreo de cómo están funcionando los centros adecuados para volver a mirar si los principios que hemos establecido anteriormente para los nuevos centros efectivamente nos sirven. Y este, digamos, panorama de seguimiento y evaluación nos ayuda incluso con la participación, que es muy importante, tanto de los agentes locales como de la comunidad que reciben esos flujos turísticos. Son muy importantes para revisar prácticamente nuestros protocolos y darle como establecer también un tema de gobernanza, como estaba comentando Clara Inés, para el funcionamiento de estos centros en el territorio. Aquí dejo las inquietudes para que sigamos discutiendo. Gracias. Gracias, Gabriele. Entonces, vuelvo a invitar a Carolina para que nos comente un poco sobre el tema de los empleos dentro de las cajas. Entonces, Carolina. Muchas gracias, Carlos. Va a ser muy concreta. Bueno, el turismo sabemos que es una fuente de empleo, pero también de bienestar y de reactivación económica.
Eso ya lo hemos vivido antes y sabemos que puede ser una de las herramientas más importantes porque tiene esta capacidad de reinventarse, pero además algo que sabemos desde el sistema de subsidio familiar es que las cajas tienen todo el potencial para reactivar el turismo en el país, no solamente el turismo social. Nosotros siempre estamos hablando del turismo social, pero esto es parte de la economía y sabemos que hay un gran potencial allí. Bueno, ya lo había mencionado Clarinés, los visitantes, también tenemos 2 millones de visitas a parques en Colombia, 26 millones de vuelos nacionales y 14 millones de vuelos internacionales, es decir, hay un gran potencial y creo que hay que volver a recobrar la esperanza y saber que podemos ayudar a reactivar la economía. 1 de cada 11 empleos en el mundo habían sido de turismo y el 9.8% del PIB mundial. Ya, Freddy. Gracias. Entonces, el talento humano de las cajas, un poco ya conectándome a lo que también estaba planteando Gabriel, es la posibilidad de la transformación cultural y la creación de nuevos empleos y de formalizar los empleos. Entonces, muy a la conversación que acaba de darnos y a las cuestiones que nos acaba de dar Gabriel, también es esta posibilidad de seguir conservando toda la parte cultural, la gastronomía, es el momento como de sacar todo esto. En el momento tenemos 9.497.000 personas afiliadas, esto con corte al 30 de marzo del 2020 en el sistema de subsidio familiar. Es decir, 696.000 empresas están afiliadas hoy, digamos, con el corte que les acabo de informar a marzo. De las cuales 36.451 son empresas de turismo, digamos, que están relacionadas con el alojamiento, el transporte de personas, los restaurantes y la recreación. De aquí hemos quitado, digamos, las empresas que están vinculadas con comercio. Estas son solamente que tienen esta relación de turismo. Ya les decía que en las cajas hay 13.000 personas trabajando en turismo, solamente en el sistema de subsidio familiar. ¿Eso qué significa? Que es un momento para recrear nuestros equipos de trabajo. O sea, este es un momento no solamente de reseñar los productos y las infraestructuras, sino de repensarnos cada pedacito de toda la cadena de turismo. Entonces, los equipos que están haciendo la limpieza en las habitaciones, cómo ponerse los equipos, las personas de la cafetería, los espacios en la cafetería, el catering, las zonas comunes, es decir, todas las personas que están en cada uno de los espacios, en este momento ya deben empezar su alistamiento y deben saber cómo van a implementar estos protocolos, como lo decía Gabriel, no solamente de bioseguridad, sino también, y me parece fantástico el tema de sostenibilidad. ¿Cómo hacemos, además, sabiendo que probablemente volvamos a hacer cuarentenas pequeñas después? Entonces, pensando en esta sostenibilidad que va a implicar de nuevo, puede ser unos momentos de quedarnos en casa nuevamente, de tener otra vez unos cierres parciales, en fin. Entonces, es toda una recreación de los equipos de trabajo, unas nuevas competencias digitales que se necesitan para los equipos, como lo ha dicho el profesor Carlos, también de innovación, de cuidado por el otro, del autocuidado, del bienestar, pero de la empatía. Esto es un llamado a la empatía, porque todos estamos viviendo lo mismo en todo el mundo. Entonces, evidentemente todos vamos a tener que trabajar para quitar ese estigma del viajero, para que podamos recogernos y podamos cuidarnos y saber que la vida va a seguir así, que nosotros no vamos a tener una normalidad como la que teníamos, sino que esta es la nueva normalidad. Entonces, por eso el día 1 ya empezó. Y evidentemente la necesidad de articular las áreas de las cajas, de salud, de educación, pero la necesidad de que el turismo en general se articule con los otros sectores. El turismo de bienestar, digamos, el turismo de la salud se veía como una de los tipos de turismo, pero ahora el turismo de bienestar y el turismo de salud es para todos. Entonces, ¿cómo hacemos que se vea, que se transversalice también esto? Y el tema de la educación es fundamental. El personal seguro, así vamos a poder garantizar, digamos, nuestro sello para las cajas de compensación familiar libres del COVID, con personal seguro, infraestructuras seguras y servicios seguros. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina.
otra vez. La parte institucional es evidentemente de una gran importancia. Aquí hemos hecho algunas reflexiones sobre eso y yo invitaría a Rosa Margarita para que nos amplíe el tema y nos proponga, digamos, qué es lo que se ha venido pensando al respecto. Rosa Margarita, bienvenida. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ay, Freddy, por favor. Bueno, en efecto, pues los servicios vacacionales de las cajas también están golpeados por la pandemia, eso es lo que nos reúne. Observamos, como lo acaba de decir Carolina, una demanda potencial enorme de 9.5 millones de afiliados. Pues es una realidad que tenemos que enfrentar y pues para las cajas un reto enorme de poder atender esa demanda potencial, al menos en un buen porcentaje. El turismo nacional, según la OCDE, se ve muy afectado por las medidas de contención. Sin embargo, se espera una recuperación más rápida con un papel importante que desempeñar durante la fase de recuperación. Esto es lo que nos dice la OCDE, que también lo había comentado Clara Inés. El turismo es una parte importante de muchas economías nacionales que contribuyen directamente al 4.4% del PIB y al 6.9% del empleo en los países de la OCDE. Esta crisis pues nos ha dado la oportunidad, por un lado, de valorar, de que se valore realmente el turismo y que frente a una gran falencia que nos encontramos en que no hay mucha investigación de turismo y en efecto pues los datos a veces en las escalas más inferiores poco existen. Los centros vacacionales tienen sus particularidades en su contexto y en sus servicios. Algunos son para las vacaciones creativas y actividades recreativas en el lugar de residencia del usuario y otros pues son para efectivamente actividades propiamente de turismo. Teniendo en cuenta el esquema que se planteó al comienzo, los protagonistas, los escenarios y el plazo, trataré a continuación las cajas como institución en lo que respecta a la operación y funcionamiento de estos centros, o mejor, del servicio vacacional desde estos tres escenarios: a escenario inmediato, escenario a corto plazo y escenario a mediano plazo. Desde lo inmediato, pues estamos centrados en servicios de vacaciones dentro o fuera del territorio de trabajo, y allí es qué se está haciendo en este momento frente a la crisis. Afortunadamente, pues Carolina nos pudo contar bastante bien y con bastante detalle pues lo que están haciendo las cajas, cosa que es muy importante. Y este análisis indudablemente nos llevará a caracterizar el nuevo contexto en que operarán las cajas y su incidencia sobre estas en su demanda y en la cobertura. En ese orden, en cuanto a los efectos en la reducción, habrá, pues de todas maneras, se está viendo por otra de las medidas que tiene que tomar el Estado, que hay una reducción del recaudo fiscal y cómo proyectar esos ingresos, que es de lo que se alimentan las cajas. En cuanto al flujo de visitantes, cómo estimar su demanda, la demanda potencial, pero cómo estimar esa demanda real, dadas las restricciones de ocupación de los centros, de la movilidad, de las dificultades económicas de las familias e inclusive de algunas empresas, lo cual afectarán desde luego los recursos y la capacidad operativa de los centros que prestan servicios de alojamiento, servicios deportivos, recreativos, de diversión, culturales y de entretenimiento, y también de convenciones y eventos. Pero es posible identificar oportunidades que en efecto ya las cajas la están haciendo en el desarrollo de propuestas que enfrenten complementariamente lo que nos expuso Carolina: la alta estacionalidad de algunos centros gracias a medidas en lo laboral y operación de la ciudad de 4 horas, o también la posibilidad de ofrecer nuevas ofertas virtuales innovadoras de carácter que actúen para disminuir las visitas. Hablaba Gabriele de la desestacionalización en los servicios. Una opción desde las alianzas, por ejemplo, con universidades para realizar investigación a partir de conocer la composición y caracterización de los centros, sea posible, acorde con el contexto, plantear estrategias administrativas financieras para la gestión de la actividad futura de cada uno de estos centros. De igual forma, muy válida la consulta con los empleados de las áreas respectivas para
emprender acciones de inmediato en la reactivación de los centros y la respectiva preparación para la operación post-pandemia, la actualización de conocimientos en este nuevo contexto turístico que estamos viviendo. En el corto plazo, entonces, el foco se orienta a atender las expectativas de los usuarios frente a la oferta de servicios de vacaciones y para ello pensar en estudios sobre el conocimiento de esas expectativas, saber qué quieren los usuarios actuales y potenciales, los establecimientos o personas naturales que están en la red de las cajas con respecto a las ofertas que tienen los centros vacacionales, así como la organización y realización de talleres de co-creación de estrategias y opciones frente a la crisis y la pospandemia con programas de responsabilidad social empresarial. Entonces, construcción de un nuevo modelo de negocio que incluya nuevas formas de aprovechamiento de las infraestructuras, de un exturismo masivo ahora a un turismo en crisis que seguramente muchos expertos y muchas personas lo han comentado, va a ser un turismo más sostenible y más acorde pues a toda la masificación, diferente a la masificación. Finalmente, en el mediano plazo, confianza en el uso y disfrute de los servicios y lugares. Entonces, acá se ha escuchado de la necesidad de la bioseguridad, de la necesidad del cuidado. Entonces, puesta en marcha de acciones para generar y consolidar la confianza en el uso y disfrute de esos servicios que valga la pena, traigo acá a colación la clasificación de confianza que hace el profesor Alexandros Paraquevas de la Universidad de West London, en donde él dice que la confianza física tiene que ver con la seguridad para usar y trabajar. La confianza emocional de las empresas preocupadas por su gente y por la comunidad, o sea, por sus directos vinculados y por la comunidad. La confianza financiera, que tiene que ver donde hay explotación después de la crisis que se puede generar, se tiene un empleo digno, y la confianza digital en las transacciones digitales, pues que ahora es lo que tenemos a orden del día. La información de datos personales y la propiedad de la información segura y privada. Entonces, seguimos, Freddy, por favor. Gracias. Entonces, ¿cómo planear ese contexto de incertidumbre? Es procedente partir de los protagonistas, las empresas, los turistas visitantes y trabajadores. Bajo las condiciones de aislamiento e higiene son como las dos variables como más importantes que tenemos en esta crisis, que tenemos que resolver. Esto incide en el sistema turístico, en el origen. Tenemos que tener cuidado en el origen cuando estamos partiendo hacia esos destinos, en el desplazamiento, durante ese desplazamiento y al llegar al destino. O sea, tenemos que tener estas medidas en todo el sistema turístico. En este caso, según la OCDE, en el informe de turismo, expone que más allá de lo inmediato, los responsables políticos, aquí pues no necesariamente en cabeza de las cámaras, sino participar en esa construcción de la política, tendrán que preparar planes integrales de recuperación, así como aprender las lecciones de crisis del COVID-19. Y en ese sentido plantean ellos tres ideas: mejorar las estrategias de gestión de crisis, fortalecer los mecanismos de coordinación. Vemos cómo ha sido de importante esto. El Ministerio de Salud es la autoridad en este momento para muchos de los sectores. Entonces, cómo se actúa coordinadamente no es fácil, pero tendremos que seguir aprendiendo. Preparar mejor a los destinos, lo decía también Clara Inés, y al sector de manera amplia para responder a las preocupaciones futuras. Es importante considerar ya las implicaciones a más largo plazo de la crisis del sector y en ese sentido la transformación digital que estamos viviendo y seguir poniéndole atención al cambio climático y la transformación estructural que será necesario construir con una economía turística más fuerte, sostenible y resiliente. Esto es lo que nos dice la OCDE. Entonces, para la operación y funcionamiento del servicio que ofrecen las cajas para las vacaciones, podría considerarse
En mi criterio, la responsabilidad, el turismo consciente, la flexibilidad y adaptabilidad al cambio, las alianzas en innovación y tecnología y la apropiación de protocolos. Apropiación más allá que el cumplimiento, es que sean de pronto construidos entre todos y aplicados y apropiados por todos. En este sentido, las preguntas orientadoras pudieran ser: ¿cuáles tendencias son referentes en este momento de cambio? ¿Cuándo hacer proyecciones? ¿Cómo lograr adecuarse? ¿Cómo lograr desestacionalizar el trabajo y las vacaciones? Esto que está planteado. ¿Cómo construir ofertas virtuales innovadoras? Y el modelo de negocio, en este caso, estaría entre la confianza, la asociatividad, la comunicación de la información clara y transparente, la bioseguridad, que es lo que nos estamos en este momento trabajando muchos sectores, y desde luego la calidad. Entonces, pues con eso termino yo. Acá simplemente un ejemplo de lo que serían pues el cambio en el aislamiento, un bus de 48 pasajeros que se vuelve de 11 pasajeros con las medidas de aislamiento e higiene. Entonces, Gracias, esto Rosa realmente Margarita. es importante. Bueno, gracias. Muchas gracias, Freddy. Nos han dicho que nos queda relativamente poco tiempo. Adelante, de todas maneras. Queremos oír la última parte, que es el cierre, y que me parece que hay elementos importantes en términos del pensar de una manera diferente lo que va a ser ese futuro que espera al turismo en general y en particular al desarrollo de las cajas. Freddy, por favor. Bueno, sí, buenas tardes. Seré un poco breve, siempre ya está la última intervención y creo que de alguna manera, creo que el tema y lo que les voy a compartir un poco en pocos minutos, pues se encierra varios de los conceptos que a lo largo de la presentación nuestros colegas y Carolina han presentado. Carolina mencionaba algo de que estamos en el momento de la empatía y parte de lo que nosotros desarrollamos cuando hablamos de procesos creativos, y pues lo digo porque en la universidad básicamente nuestra experiencia está dada muy en el desarrollo de proyectos que generen una diferenciación importante. Y creo que estamos en un momento en donde conceptos de co-creación, como lo mencionaba Rosa Margarita anteriormente, procesos de trabajo colaborativo hacen parte de las dinámicas hoy de la construcción de comunidades. Cuando vemos el tema de las cajas de compensación, las cajas de compensación son precisamente núcleos y unidades que permiten la congregación de personas, pero más allá de todo lo operativo que pues hemos visto a lo largo de la exposición, pues finalmente el objetivo final de las cajas de compensación es el bienestar de las personas. Entonces yo aquí con estas dos diapositivas que les compartiré, quiero mostrarles un poco el panorama que recientemente, la semana anterior, sacó Euromonitor en cuanto a sus tendencias de consumo a partir, pues digamos, durante el COVID y lo que va a suceder posteriormente. No voy a entrar literalmente en cada una de ellas, es más una invitación también a que miremos, digamos, las oportunidades que se generan detrás de esta situación a partir de lo que en este momento todos estamos asumiendo como actividades y acciones, hábitos a partir del aislamiento y a partir de lo que viene con las diferentes actividades que, digamos, se están trazando para que las comunidades hagan. Cuando vemos estas 10 tendencias, vemos aspectos importantes relacionados con detrás de lo humano. Y creo que las cajas de compensación finalmente, pues digamos, todos los centros vacacionales, todos los lugares de bienestar, de entretenimiento, pues han venido trabajando tradicionalmente con prácticas en las cuales pues una sociedad se enfoca en relación al ocio, pero también esto nos está dejando diferentes prácticas y formas de cómo nosotros interactuamos entre nosotros mismos, con el medio ambiente, entre las comunidades. Los temas de la virtualidad cada vez se hacen mucho más, pues los estamos viviendo en este momento, y las tecnologías cada vez hacen parte más de esto.
tangibilización de ese contacto que tenemos para entretenernos comienza a ser también parte de estas temas de tecnología. Y yo lo puedo ver claramente. Uno de mis cursos en la universidad es un laboratorio de diseño y turismo, y lo que hacemos es una prospección de las interacciones de lo que el turismo hace y el turismo como medio para el desarrollo. Precisamente a raíz de este aislamiento, nuestro tema ha estado trabajado en cómo probablemente hacemos turismo in-house, un turismo más local, de que nos dice la misma tendencia, en donde ya las comunidades se van a dedicar es básicamente, cuando pase todo este momento, a centrarse en visitar el parque, en visitar lo que está más cercano. Los centros vacacionales van a tomar una importancia fuerte porque es lo que tenemos tal vez a la mano y lo que el común de las personas pueden acceder, pero también es importante acercarse a las comunidades. Es decir, aquí viene todo un trabajo para lograr procesos de innovación, un trabajo con las personas, con los afiliados, un trabajo que nosotros en nuestros procesos creativos y de diseño llamamos procesos de co-creación. Y creo que esto toma una relevancia fuertísima, porque si no desarrollamos esos procesos metódicamente con todas estas comunidades, nos vamos a enfrentar probablemente a desacertar en formas en que la gente está queriendo hoy, a través de estas nuevas, de esta forma, de este enemigo oculto, invisible, que como yo lo he llamado, que lo tenemos y nos está haciendo comportar de una manera particular. Cuando vemos el tema de los hogares multifuncionales a través de este aislamiento, pues nuestras casas se están convirtiendo en unos lugares que son recreacionales, son vacacionales, pero son de trabajo y requieren una serie de elementos de apropiación que nosotros mismos lo hemos hecho frente a las situaciones de probablemente tener un bienestar y una salud mental más clara y una aproximación con nuestra familia, con nuestros amigos, los múltiples eventos virtuales que se desarrollan alrededor de nuestras fechas importantes también comienzan a ser parte. Hago relación precisamente a esto porque estos nuevos hábitos a los cuales nos hemos enfrentado de un momento, de un día para otro, cambian los comportamientos de las personas, nos cambian el comportamiento, y hay prácticas de las cuales de esta experiencia vamos a dejar. Hay hábitos que pueden ser muy interesantes, que podrían desarrollarse, y ahí es donde las cajas y la oportunidad dentro de las experiencias del turismo deberían adoptar. Es decir, quedarnos con las formas y los modos tradicionales de turismo, creería yo que esto no sería una muy buena práctica previo a una revisión, porque alrededor de esto pues se pueden generar nuevos productos, nuevos servicios, y esto debe girar en torno a las necesidades de las personas y todos sus deseables que están allí. Entonces, estas 10 tendencias, y pues digamos lo que menciono, digamos, aborda algunas de ellas frente a reutilización, reusos de lo local también, reutilización de formas en que estamos, digamos, las infraestructuras que actualmente existen deberían ya traer sobre ámbitos de bioseguridad. Esa es una importante pregunta. Lo primero que comentábamos con el grupo era cómo hacer los centros recreacionales con el tema de piscinas, por ejemplo, irse a lugares de tierra caliente en donde los niños y las familias buscan agua y buscan un momento de diversión, pero generalmente ahí hay contacto absoluto. Y en ese contacto pues se presentan todas las dificultades, entonces van a haber una serie de choques. Entonces debemos vincular y debemos trabajar de manera paralela todo lo que es esta regulación que se tiene para poder activar el mismo sector, pero también esa regulación depende de cómo se desarrollen los nuevos productos y servicios. Y al término que mencionaba Carolina, y lo hemos escuchado todas estas semanas, esa nueva normalidad ¿a qué se refiere? Y esa nueva normalidad tiene que ver precisamente con las personas y con sus comportamientos. Aquí les quiero compartir en estas imágenes un poco cuando tenemos esas tendencias y en esos procesos que están llamados creativos, y que por todo lado hablamos de
repensarnos, resignificar nuevamente las cosas en los diferentes sectores y en el caso del turismo con mayor razón. Aquí podemos encontrar 4 aspectos fundamentales en donde esa reactiva, el repensar y esa resignificación va a impactar desde diferentes aspectos, digamos, de la misma cadena de valor del turismo. Si hablamos, viendo estas tendencias, ¿qué hay desde la industria en términos de productos, servicios y que estén centrados en las personas? Inmediatamente nos llevan a reubicar toda la infraestructura que se requiere en todos estos centros. De hecho, nosotros mismos desde la universidad, en educación, los mismos espacios están llevados a que estos 2 o 3 años que probablemente pueda extenderse en todas estas prácticas de bioseguridad, están llevando al diseño de los espacios, el diseño de la infraestructura, de las cosas. Ahí hay un trabajo creativo y disciplinar, de hecho, para poder readaptar y resignificar todo ese entorno objetual. Pero también si lo vemos con las comunidades y como comentaba ahora, ese tema de empatía, ese tema de ver al otro, de ponernos en los zapatos del otro, deben generar iniciativas que precisamente le dan mucho valor y resignificado a la sociedad y a las comunidades, y ahí estamos hablando hasta de procesos de innovación social, porque si nosotros construimos esto, nosotros, entre comillas, como expertos del turismo, expertos de los lugares de entretenimiento, no, hay que preguntarle a la gente, hay que trabajar con la gente. Estamos en un momento coyuntural en donde predomina el ir de abajo hacia arriba, conocido como el bottom-up, más no el top-down en muchas cosas, porque las personas son las que están teniendo las necesidades y tienen sus deseables que están requiriendo ser sacados para ponerlos en una plataforma de productos y servicios. Entonces ahí estamos hablando de trabajar con comunidades. Nada funciona si hablamos también desde el sector público en servicios relacionados a si un centro vacacional toma las medidas de bioseguridad, adapta los sitios, el mismo lugar se apropia de brindar ese miedo que tendrá todo turista a ser contagiado, a tener, pues digamos, todo lo que encontramos. Si cuando sale del centro vacacional en su recorrido y en la misma zona y en el lugar no se tienen las mismas condiciones. Entonces aquí hay un tema, yo diría como clúster de lugar, en donde debe haber un trabajo asociativo y la asociatividad también comienza a ser parte de todo este trabajo creativo, porque si no hemos estado acostumbrados a trabajar con el otro, ahorita nos tenemos que ver obligados a compartir, a trabajar y a recibir información del entorno para ponernos de acuerdo, si no, nuestros puntos no van a funcionar y no van a ser autónomos porque requieren del otro lado. Cuando estas buenas prácticas son adecuadas, inmediatamente nos llevan efectivamente a un escenario de política pública donde todas estas nuevas prácticas que se comienzan a desarrollar desde hoy, proyectadas a un buen tiempo, y las cajas son protagonistas de todas estas nuevas experiencias y experimentos, entre comillas, pues son los que nos van a llevar a unas mejores prácticas. Freddy, escúchame, pero el tiempo prácticamente se ha terminado. Tenemos una pregunta a Carolina que quisiera que no dejáramos sin responder. La pregunta es la siguiente. Las cajas de compensación siempre trabajan con los zoológicos y acuarios del país. ¿Cómo se podrían articular masivamente con estas instituciones cuando les permitan abrir al público? Gracias, profesor Carlos. Muchas gracias por todas las exposiciones que han sido maravillosas. Andrea, excelente pregunta. Solamente decirle que precisamente con el enfoque territorial no podríamos hacer una articulación masiva, digamos, sino más como de acercamiento a cada una de las cajas, de revisar el contexto también y de analizar cómo se pueden hacer alianzas, pero bienvenidos, yo creo, en este momento el trabajo colaborativo. Yo creo que las cajas, como nunca, tienen esa misión de colaborar con las comunidades, entonces es un llamado también a todas las personas que están conectadas, a quien agradezco mucho, de todas las cajas, a todos los colegas que están aquí frenteando esta situación con la mejor sonrisa, con la mejor actitud,
pues en eso, precisamente, en abrir un poco las puertas a nuevas alianzas, a nuevas estrategias. Invitaría a Andrea a que nos deje su correo y la podemos contactar entonces desde Asocajas para ver cuál es su propuesta. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. El tiempo se nos ha acabado. Yo quisiera recordar la pregunta central de este webinar, que era cómo enfrentar satisfactoriamente el nuevo contexto generado por COVID-19. Y pues creo que obviamente no hemos dado ni podemos dar una respuesta completa, estructurada y satisfactoria, pero sí creo que hemos destacado varios puntos importantes. En primer lugar, es fundamental para el turismo en Colombia y para la gente el funcionamiento de los centros recreativos de las cajas de compensación. En segundo lugar, señalar que para la reactivación es un proceso complejo, es un complejo que involucra a las personas, obviamente, que involucra, obviamente, a las instalaciones y también a las políticas públicas, como señalaba al final Freddy. Y por otro lado, que para la solución que nos permite articular todos estos elementos de una manera satisfactoria, tenemos que tener una visión estratégica, presidida siempre por un concepto de responsabilidad social, de ética y sostenibilidad. Entonces, esa visión estratégica tiene que, por una parte, tener una secuencia de corto, mediano y largo plazo, y por último, y por otro lado, perdón, identificar cuáles son las oportunidades que a lo largo del tiempo se van a presentar para enfrentarlas de manera creativa. A todos los que están aquí presentes les agradecemos su presencia y a los expositores también por la contribución que nos han dado. Muchísimas gracias.